Hola a todos y todas, sean completamente bienvenidos, bienvenidas a su podcast impartido por el contador Cuauhtémoc Trejo desde el sur de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante peculiar que ha tomado fuerza desde hace 4 o 5 años más o menos, desde el 2017, 18, yo diría que sí, más o menos por esas fechas que la autoridad se dio cuenta de lo que estaba sucediendo o que más bien ya le estaba pegando más de lo normal, pero que viene existiendo desde el 2014. Desde que curiosamente comenzó la facturación electrónica, este problema tuvo más auge y la autoridad fiscal se dio cuenta, o más bien empezó a tomar medidas preventivas y correctivas desde hace 4 o 5 años, 2017, 18 quizá. Y tomó fuerza como nunca antes en el 2019 y actualmente hay una campaña de fiscalización para este problema que la sociedad mexicana anda viviendo. Así es, amigos, amigas, estoy hablando del mercado de compra-venta de CFDIs, o mejor dicho, facturas, la compraventa de facturas. Es el tema del día de hoy. Estás escuchando al Conta Conta, el podcast para contadores y no contadores. ¡Conta! ¿Por qué marqué estas fechas como la piedra angular de este dilema de la sociedad mexicana? Pues bien, del 2014 para atrás, para quienes no tengan conocimiento de este tópico, siempre ha existido la compraventa de facturas, pero desde el 2014 hacia atrás era, entre comillas, más discreto. ¿Sabes qué? Necesito justificar $1,000,000. Págame el IVA, no hay problema, te genero tu factura y va. Entonces, por lo menos al fisco le caía el IVA. Del 2014 a la fecha comenzó a existir la facturación electrónica y empezó a haber, o más bien comenzó a existir un sistema de evasión fiscal muchísimo más agresivo, donde se triangula operaciones, donde se emiten comprobantes fiscales de manera, vaya, donde le das muchas vueltas, o existen en esa cadenita muchos compradores y vendedores de facturas que en el camino se va perdiendo quién le trasladó a quién, entre otras cosillas. Entonces ya no te cobraban por el IVA, ahora te cobraban por porcentaje. Necesitas justificar $1,000,000, ok, págame el 5% sobre el total, el 2% sobre el total, el 1% sobre el total. Entonces al fisco ya no le cae por lo menos el impuesto directo, que es el IVA. Cuando se empezó a dar cuenta que este era un problema mayúsculo, empezó a tomar medidas más agresivas para este tipo de simulación de operaciones. Para comenzar con este tópico, es muy importante que quede bastante claro qué es la simulación de operaciones, porque esta es solamente la punta del iceberg de todo este problema fiscal. Cuando el fisco empezó a perder más del doble, hablando en términos muy mundanos, muy burdos, es cuando empezó a tomar este tipo de medidas correctivas. Vamos a hablar de la simulación de operaciones. Esto es cuando hay un comprador, por lo menos un comprador y un vendedor de facturas. Llámese que las facturas son completamente verídicas. Son comprobantes fiscales legítimos con su XML y con su PDF, emitidos incluso de manera correcta, pero que amparan una operación que nunca se llevó a cabo, o que quizá sí se pudo haber llevado a cabo, pero con precios inflados para que la persona física o moral que la recibe pueda hacer deducible de impuestos los importes que en ella se marca. Bien, cuando alguien emite una factura falsa a alguien que la hará deducible de impuestos, estamos hablando de simulación de operaciones. Estas prácticas son realizadas por personas físicas o empresas que no tienen cómo comprobar gastos deducibles de impuestos, o que simplemente los necesitan para generar alguna pérdida, para evadir el impuesto sobre la renta principalmente, aunque también la ocupan para disminuir la carga fiscal del IVA. Entonces ya existe alguien que compra y alguien que la vende.
yo voy a comprar una factura, un ejemplo, y tú me la das a mí para disminuir el impuesto sobre la renta y el IVA. Entonces la carga fiscal yo ya no la tengo, ahora la tienes tú. La carga fiscal ahora la tienes tú. Si no estás en orden, si te toca pagar impuesto, entonces ahí se acabó y tienes que pagar el impuesto. Pero esto se llega a evadir cuando triangulas o cuando tienes más personas involucradas. Porque ahora que yo ya te pasé la carga fiscal, tú se la tienes que pasar a otra persona. Esa otra persona se la tiene que pasar a otra persona y a otra persona y a otra persona y así sucesivamente. Entonces también el fisco está catalogando la compraventa de facturas como delincuencia organizada. Entonces, como ya te lo mencioné, existe alguien que compra y alguien que vende. Esto en el ámbito fiscal se le conoce como EFO o EDO. Bien, vamos primero a definir qué es el EFO. El EFO son las siglas de empresa que factura operaciones simuladas. Generalmente son personas físicas o morales, fantasmas, incluso las personas físicas, que se dedican a la generación y venta de facturas que amparan operaciones simuladas, compras de servicios inexistentes para la deducción o evasión de impuestos. Ahora bien, ¿qué es una empresa fantasma? Estas empresas o personas físicas que también son fantasmas se caracterizan por no tener activos, infraestructura, tienen un domicilio fiscal falso o que cuentan con socios desconocidos o que son simulados, cuentas de banco fugaces o inexistentes, montos altos de facturación y pocos o nulos gastos. Bien. Entonces, la persona que se dedica a la que vende facturas, sabes que un día venden 10 millones de pesos, otro día venden 50 millones y después ya jamás vuelven a facturar. Y no tuvieron nada de gastos. Entonces, o que en sus estados financieros, llámese persona moral, vende, 20 millones de pesos mensuales, pero no tiene activos. O es una empresa que está vendiendo y vendiendo facturas y tú ves el acta constitutiva, los socios no existen, están muertos. Algo pasó. Puede estar el notario o el corredor coludido con estos, llamémosles, gente finísima, gente de cuello blanco. No siempre, porque el corredor o el notario se encarga de darle vida a una sociedad. Lo que hagan después con la sociedad ya es punto y aparte, ¿vale? Aunque a veces, en algunas ocasiones, los notarios o los corredores tristemente se prestan para hacer este tipo de sociedades. Ya saben a qué se van a dedicar y aún así las crean. Son muy pocos las personas que les dan fe a estas sociedades mercantiles, pero en su mayoría a veces lo desconocen y se vuelve todavía un tema más complejo para ellos. Hace unos instantes te mencioné que generalmente los EFOs, los que son catalogados EFOs, son empresas fantasmas que se dedican a esto, aunque también son empresas legítimas que ven un área de oportunidad vendiendo facturas. Bien, ahora vamos a hablar qué son los EDOs. Los EDOs son las siglas de empresa o empresas que se dedican a operaciones simuladas, que estas son empresas que adquieren facturas falsas, que los EFOs les venden, para simular gastos mayores o para justificarlos, mejor dicho, a las actividades que realizan y así poder evadir algunos impuestos o incluso solicitar devoluciones. Al contrario de los EFOs, estos sí cumplen con sus obligaciones fiscales, su domicilio es real, cuentan con activos y capital, tienen socios, tienen nómina, tienen todo, incluso tienen historial en el banco, tienen pagos en el SAT, tienen gente en el seguro. Vaya, son empresas completamente reales. Pero, regresamos al tema del inicio. Esto a veces se vuelve una cadenita por el tema de quién va a recibir toda la carga fiscal. Entonces, incluso un EDO puede ser que no tenga activos, que no tenga nada de ventas y nada más tenga puros gastos.
Puede ser cualquiera, porque acuérdate que en el inicio te comenté que muchas veces este es un círculo vicioso y se habla también de delincuencia organizada. Cuando el SAT se dio cuenta de todo esto, le dio la facilidad a todas las personas de proporcionar un listado donde aparecen todas las personas físicas y morales que son presuntamente EFOS o EDOS, que están en proceso de una sentencia o que ya son catalogados definitivamente como EFOS o EDOS. ¿Cuándo crece la presuntiva de que puede ser una persona que vende facturas? Supongamos que eres una empresa de reciente creación y de repente empiezas a vender un montón. El SAT te puede catalogar como que eres una persona que vende facturas. Entonces te vas a una investigación y ahí el SAT verá si realmente eres legítimo o si estás en una simulación de operaciones. Y si caes en esta segunda, entonces la vas a tener bastante complicada poder librar este tema. Ahí es cuando puede que te hayan catalogado mal, que te den la presuntiva. También puede ser de que de repente estás vendiendo, no sé, que tu giro mercantil es un restaurante y de repente te dedicas a vender material para la construcción o te dedicas a vender consultoría consultoría administrativa. El SAT te puede catalogar que eres un EFO porque estás haciendo actividades que no corresponden a tu giro. Y puede ser que quizás se te olvidó modificar tu acta constitutiva porque ya no te dedicas al giro restaurantero. O puede ser que se te olvidó actualizar tus obligaciones fiscales, actualizar tu régimen, actualizar tus actividades económicas. Ahí puede también caer ese supuesto. Y lo tienes que demostrar. En caso que no lo demuestres en cierto tiempo, bye, te cae la voladora y te cae pesado. Bien. Ahora, te comentaba de que el SAT abrió esta lista negra, más bien así se llama esta lista, se llama una lista negra, que lo puedes ver directamente en la página del SAT, así buscas lista negra, página del SAT, y te va a descargar un Excel con todas estas personas morales y personas físicas que ya están catalogadas, o que están en presuntiva, o que ya están completamente, con la soga en el cuello. Y también puede ser que te cataloguen como receptor de facturas apócrifas, como un EDO, porque quizá alguien vendió una factura y ya la catalogaron como EFO y ese EFO te está jalando a ti. Es por eso que es un tema muy delicado y te recomiendo checar tu situación con tus clientes y proveedores por lo menos de manera mensual para que no caigas en una investigación que no te corresponde y que puedas tener las herramientas necesarias para poder deslindar esto. Entonces, estamos hablando también de la materialidad de operaciones. Una materialidad fiscal se habla de que tienes que juntar todos los requisitos para poder acreditar que diste o que recibiste un bien o un servicio. Tienes que tener los inventarios, tienes que el control de inventarios, tienes que tener las entradas y salidas del inventario, correos electrónicos, WhatsApps, fotografías, videos, la carta aporte, contratos, todo lo que hayas celebrado para que no se catalogue que te dedicas a comprar y vender facturas. Que de hecho, esto de la materialidad fiscal también se está volviendo parte para poder deducir impuestos. Ya no solo es la factura, también se necesita tener toda la materialidad, todos aquellos documentos que acrediten que realmente existió esa operación. Te recomiendo que guardes absolutamente todo, que estés documentando todo para que puedas defenderte en dado caso, y espero que así no suceda, que te cataloguen como EFO o EDO. Hasta aquí mi comentario el día de hoy en esta cálida noche, que espero te la estés pasando bastante bien, y quiero cerrar este episodio mandándote un muy fuerte abrazo, esperando te encuentres muy bien.
Si eres nuevo, si eres nueva en el canal, recuerda seguirme en TikTok y en Twitter como @elcontaconta y en Facebook e Instagram como MCE Contadores. M de mamá, C de casa, E de Ernesto, Contadores. Te mando un muy fuerte abrazo, espero tengas una excelente semana. Sin más, me despido. Hasta la próxima.